el gobierno mexicano deberá de decidir cuándo y cómo reabrir la economía nacional después de la emergencia del COVID-19. Hay muchas voces que están a favor de hacerlo lo más rápido posible, otras que dicen hay que esperar. Y bueno, hoy vamos a debatir este tema, precisamente cuándo, cómo, qué implicaciones tendrá la reapertura y desde luego cómo va a quedar la relación entre el gobierno y los empresarios. Me da mucho gusto recibir, como todos los jueves, vía remota, sana distancia, a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches. Hola, Ana Laura. Hola, Luis. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo, Sabino, Ana Laura? Buenas noches a todos. Pues empecemos contigo, Luis. ¿Cuándo y cómo reabrir la economía? Suena fácil, pero son dos preguntas dificilísimas. Son dos preguntas muy difíciles, Leo, pero también muy importantes. México, la epidemia, la pandemia llegó un poco tarde a México. México también llegó tarde a atender la pandemia desde el punto de vista sanitario. También hemos llegado tarde a atender el reto económico de la pandemia. Y es muy importante que aprovechemos el tiempo para tampoco llegar tarde a la reapertura de la economía. Estamos viendo una serie de esfuerzos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, de estrategias para reabrir, y México tiene mucho que aprender de ellas y entonces empezar a prepararlas antes de que eso suceda. Ya vimos hoy en la mañana la caída del Producto Interno Bruto en México en el primer trimestre, que si lo contabilizamos como se contabiliza en todo el mundo, es una caída del 6%, el 1.6% trimestral equivale a 6% anualizado. La caída en Estados Unidos fue de menos 4.8%, pero en Estados Unidos la epidemia empezó antes. En China fue de 6%, pero en China tuvieron la epidemia enero, febrero y marzo. En México la tuvimos en 3 semanas de marzo, realmente de una manera intensa, y a pesar de eso tuvimos una caída muy grande porque la economía ya venía frenándose. Entonces, ¿cómo planeamos el regreso a las labores? Es estratégico para el país y tenemos que empezar a transitar de la definición de sectores esenciales, donde se dice estos sectores por ser tan importantes tienen que funcionar, a sectores y actividades que sean sanitariamente seguras. Entonces, no solamente definir qué sectores son esenciales, sino qué sectores y con qué prácticas y cómo, incluido el transporte, por supuesto, son seguras para que puedan operar. Entonces, ese es el gran reto que tiene el gobierno con la sociedad, Muy bien. definirlo con anticipación. Muy bien, gracias, Luis. Ana, ¿cómo lo ves tú? Mira, Leo, yo creo que esta es una pregunta crucial y México está poco preparado por falta de información. No hay forma de reabrir la economía si no tenemos más pruebas. Y eso es una de las cosas que estamos aprendiendo de los otros países. Es muy delicado un rebrote. O sea, todo lo que llevamos confinados, con todo el costo que ha tenido para la economía, un rebrote que te vuelva a saturar los hospitales, te vuelve a paralizar y te regresa para atrás. Entonces, abrir la economía es súper importante porque no podemos permanecer cerrados indefinidamente y el costo económico va a ser enorme, pero para reabrirla y poder hacer una estrategia como la que habla Luis, tenemos que tener muy rápido detectados dónde se vuelva a presentar brotes de contagio para limitarlos y volver a ir para atrás y para adelante. Y para eso se necesitan dos tipos de pruebas. Las pruebas de contagios, la velocidad, las zonas donde están, y las pruebas de anticuerpos, que tampoco sabemos bien quién ha desarrollado anticuerpos y cuánto tiempo tienes inmunidad. Y mientras que esa información no sea parte vital de la estrategia de apertura, va a ser muy fácil que nos volvamos a recontagiar. Entonces, nos falta información y Sabino lo había dicho desde hace tiempo, es súper importante atacar la epidemia con información de pruebas, y no veo que se estén haciendo. Pues sí, efectivamente. De hecho, de acuerdo a la OCDE, Sabino,
México es el país con menos pruebas per cápita, pero por mucho, Sabino. Sí, que casi 20,000 pruebas por millón de habitantes en los Estados Unidos, frente a nosotros andamos en el rango de 600 pruebas por millón de habitantes. Lo que hay que tener aquí en contexto es que la velocidad de la recuperación económica dependerá de cuándo concluye el problema. No hemos concluido el problema. El mundo no conoce COVID-19, el mundo no conoce todavía el virus, no hemos salido de la epidemia. Estamos frente a una epidemia en donde hay 115 grupos de trabajo. Parece que ya empezaron media docena con pruebas en seres humanos. No sabemos, vamos a la velocidad de la ciencia. La velocidad de nuestra reactivación económica global depende de la manera como la ciencia enfrenta este problema. Y creo que hay que apuntar que ningún país va a poder resolver esto solo. Es decir, hemos dedicado los últimos 50 años a construir un modelo económico global y la recuperación económica va a ser también global. ¿De qué sirve que se reactive la economía doméstica en el municipio que tú digas del país de México, mientras no pueda moverse esa economía con respecto al mundo? ¿De qué sirve que se reactive la economía de Nueva York si no pueden viajar a China? ¿De qué sirve la economía de México si no podemos venderle a Estados Unidos? Es decir, es muy complicado, pero lo duro de esto es que no hemos resuelto el problema. Y lo más grave es que podemos vivir el verdadero momento de la epidemia en el invierno del hemisferio norte. Es decir, estamos viviendo el paradigma del catarrito y suponemos que es un tema de 4 semanas. Sí. Pero esas 4 semanas que empezaron hace 3 meses en China no han terminado todavía, ni siquiera en China. Así y estamos viendo a Europa todavía en ese proceso. Entonces, fenómeno global es al ritmo de la ciencia y todavía no sabemos la magnitud del frenón económico. Luis, los Estados Unidos van más adelantados que nosotros y ya se han hecho públicas las presiones del gobierno de Estados Unidos, del Congreso, de las cámaras empresariales, diciendo, oye México, pues tú tienes que abrir igual que nosotros, porque si no, nos quedamos sin la cadena de abasto que viene, que está integrada entre México y Estados Unidos. Bueno, ese es un problema adicional, Leo, que es muy importante, ya lo hemos platicado en este espacio antes. México tiene una lista de sectores esenciales que es muy distinta a la que tienen Canadá y Estados Unidos. La de Canadá y Estados Unidos son mucho más parecidas, pero eso no tiene lógica económica, desde el punto de vista de que el nivel de integración entre los tres es muy profundo. Entonces, si tú tienes un sector esencial en Estados Unidos, los proveedores en México deben también ser esenciales. Y viceversa, si hay un sector esencial en México, los proveedores de ese sector en Estados Unidos también deben ser esenciales, porque si no se niega la naturaleza esencial de ese sector. El punto es, sin embargo, que la preparación para la reapertura va a tomar mucho tiempo y no sabemos, como bien decía Sabino, cuánto tiempo va a durar la crisis. Si la crisis es muy larga, o sea, si no se encuentra una vacuna, una cura en los próximos meses, es insostenible tener cerrada la economía. Y entonces, para paliar ese problema, necesitamos empezar a tener actividades seguras, y que esas actividades seguras, con los protocolos necesarios de distancia, de tiempos, de densidad del trabajo, de sistemas de transporte que no sean contagiosos y un gran etcétera, son absolutamente necesarios, porque de otra manera no puedes tú nada más confinarte y tener en el confinamiento tu única arma. Entonces requiere, digamos, una estrategia de regreso si la crisis va a durar poco tiempo, pocas semanas más, o si va a durar muchas. Y como bien decía Ana Laura, eso solamente es posible si tienes datos. En México estamos enfrentando la crisis sanitaria a capela y la crisis económica a capela, porque el gobierno no ha querido medir cuánta gente está realmente contagiada, quiénes están contagiados, con pruebas masivas, y tampoco hemos querido hacer un esfuerzo en la parte económica. Entonces, la solución para nosotros va a depender en parte de que se prepare el país para una eventual apertura, y esa eventual apertura de algunas actividades tiene que ser contingente en que esas actividades sean
sanitariamente seguras, suponiendo que el virus sigue con nosotros, o sea, que todavía no se ha encontrado una cura. Y ese trabajo toma mucho tiempo. Entonces, un poco el llamado es, empecemos a hacerlo hoy y no nos sorprendamos que Estados Unidos ya lo ha hecho y después nosotros tratemos de empezar a hacerlo sin estar preparados. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que las cadenas productivas se tensen todavía más y efectivamente a lo mejor abres y vas a tener que volver a cerrar porque se da un brote. Sí, pero para que tú sepas que ese brote se dio, necesitas tener pruebas, porque sin las pruebas no vas a poder saber ni que se está dando el brote ni que estás haciendo progreso. Pero a ver, Ana Laura, entonces, a ver, sí, Sabino, tú querías decir algo, perdón. Sí, lo que pasa es que creo que hay que tener en cuenta que culturalmente hemos creado un clima de miedo. Nos la pasamos todo el día diciéndole a la gente, quédate en tu casa. Y la reactivación económica de un modelo global como el que teníamos antes pasa por la confianza, pasa por la seguridad. Y el miedo no se quita de la noche a la mañana. Mientras la ciencia no nos otorgue el elemento para salir a la calle y decir, yo puedo salir a la calle y no enfermarme, todos estos meses de encierro están condicionados por un elemento que se llama miedo. Lo que tienes que construir es la confianza para que no haya ese miedo en materia económica. Y eso es algo muy fuerte. Y te tengo noticias, Sabino, porque cada vez va a haber más miedo, porque en la medida en que esto aumente exponencialmente y haya más fallecidos, pues la gente le va a dar más miedo. Incluso va a empezar a ver gente conocida que, pues, de alguna manera se contagia o incluso fallece. Entonces, bueno, el miedo ahí va a estar y creo que cada vez mayor, Ana Laura. Ahora, déjame decir nada más, Ana Laura, que algo me está frustrando de este debate y es, pues no podemos decir nada porque no hay pruebas. Sí, primero que nada, el debate no lo podemos dar hasta que ahorita estamos llegando a la punta de contagios. Entonces, mientras que no vayan los contagios, las hospitalizaciones y las muertes para abajo, no puedes pensar en reabrir la economía. Y la nuestra esa punta va hacia arriba, ¿no? Hoy parece que la Ciudad de México y la zona conurbada, o sea, ya tuvo problemas de hospitalización y de tal y tal. O sea, nos falta vivir la crisis que se vivió hace 2 semanas en Estados Unidos, hace 3 semanas, para empezar a pensar en reabrir. Pero lo que más me preocupa, Leo, es que no nos vaya a pasar como las batas y los materiales que necesitaban los médicos para no contagiarse. Llegaron tarde. Para ser honestos, llegaron tarde. Bueno, esto de las pruebas y la estrategia de cómo abrir, la tendríamos que estar pensando ahorita, para poder imaginar los sectores estratégicos, como dice Luis, las poblaciones más vulnerables, cómo las vas a proteger, cuáles son los horarios, cómo van a tener, o sea, lo que tienes que hacer es que la gente no se aglomere a la misma hora, tienes que dividir horarios, tienes que buscar que en las fábricas se trabaje con sana distancia, a la mitad de los trabajadores, que el transporte público también vaya a la mitad. Toda esa estrategia no se genera el primer día que quieres abrir. Hoy ya se tendría que estar dibujando y para dibujarla necesitamos mucha más información que la que estamos recabando, que a mí eso es lo que más preocupada me tiene, porque lo peor que le podría pasar a la economía mexicana es un rebrote, porque un rebrote sí nos acaba de dar en la línea de flotación con respecto a nuestra capacidad de recuperación a todo el mundo, Ana Laura, en el año que viene. A todo el mundo, no nada más a México. El problema del rebrote no es mexicano, el problema del rebrote es un fenómeno global. ¿Qué pasa si la epidemia en el invierno del hemisferio norte se presenta en varios países de manera simultánea? Nunca habíamos vivido, el modelo económico nunca había tenido un infarto tan largo. No sabemos qué tan profundo fue. Pero yo siento, Luis, que ya hay cierto optimismo, por lo menos en los mercados accionarios que supone que se adelantan a los hechos, diciendo, bueno, ya viene por ahí a lo mejor una medicina, ya viene por ahí la apertura de varios estados de la Unión Americana. No sé si sea pensamiento mágico, wishful thinking, por parte de los mercados. Bueno, probablemente lo sea, Leo, pero como bien decía Ana Laura, o sea, no se trata de reabrir ahora, sino se trata de empezar a pensar cómo reabrir mañana. Y solamente reabrir cuando sea relativamente seguro. Y eso depende, obviamente, como bien decía Sabino, de la confianza. Para la confianza puede estar en 2 cosas. Una, la confianza de que sabemos que tenemos una cura
y ojalá eso lo supiéramos en los próximos 3 días. Oye, aquí está la cura, te tomas estas pastillas y el coronavirus te hace lo que el viento a Juárez. Bueno, sería una cosa extraordinaria. Claro. Como eso probablemente no vaya a suceder, no en el corto plazo. Entonces tenemos que preparar para convivir con el virus. Y la convivencia con el virus implica saber cómo minimizar sus efectos negativos. Y para eso, y generar la confianza, requieres una cantidad de información tremenda. Y esa cantidad de información depende de que se hagan las pruebas, tanto las directas de COVID, como decía Ana Laura, que te prueben a través de las mucosas si tienes el virus en tu cuerpo y te está atacando, o a través de las medidas, o a través de las medidas serológicas que te miden a través de tomas de sangre si tienes anticuerpos. Y entonces en México no están todavía autorizadas ni una ni otra, y somos el único país del mundo de una cierta envergadura, de un cierto tamaño, en el que no hay pruebas. Y entonces o todos los países del mundo están equivocados y México está en lo correcto, o lo más probable es que México esté en lo equivocado y necesitamos hacer más pruebas, porque sin pruebas no vas a poder detectar los brotes cuando surjan, y entonces sí vas a tener un brote que sea... entonces, el peor escenario para México es que en México tengamos brotes que no podamos controlar por falta de información, mientras que en el resto del mundo empiecen a tener una actividad económica, y entonces lleguemos tarde también a la recuperación y por lo tanto la crisis se profundiza en el país. Bueno, hablan mucho ustedes de confianza. Yo quiero decirles que me mandó Jorge Buendía su última encuesta en población general, una encuesta de celulares, porque no pueden encuestar, hay que decirlo, en vivienda. Y el presidente tiene el 80% de confianza, de la gente le cree de lo que está haciendo en materia sanitaria, en materia económica. O sea, Sabino, la confianza está ahí, sí le creen al presidente, ¿eh? No, yo no estoy cuestionando eso, y normalmente los líderes políticos en medio de una crisis, lo comentamos hace 8 días, los líderes políticos que están en el ejercicio llevan mano en términos de liderazgo. Debemos de suponer que la gente en este momento confía en quien está tratando de que se tomen las mejores decisiones, no quiere torpedear ni la gobernabilidad ni la estabilidad del país y ser parte del problema adicional. Yo lo que veo aquí insisto que es un problema de tiempos. Tenemos que moderar nuestras expectativas en todos sentidos. Yo creo que la información, las pruebas, insistir en las pruebas es clave, pero tenemos que moderar nuestras expectativas y tener una gran paciencia como civilización y como sociedad. No habíamos vivido una crisis de esta magnitud. Yo no estoy convencido de que como están señalando los mercados, es un asunto de la próxima semana, y el nerviosismo de algunos actores económicos que dicen hay que salir porque si no la economía se va a caer. Estamos viviendo una gran crisis en donde solamente 3.250.000 personas han estado detectadas como positivas en términos clínicos en una población mundial de 7.800 personas. Eso no garantiza 7.800 millones de personas. Es decir, ¿qué garantiza que los otros 7.797 millones de personas que estamos en el planeta, al momento de salir no nos vamos a enfermar? La posibilidad de un rebrote mientras no domemos a la epidemia es toda. Entonces hay que tener una gran paciencia, y como lo señalaba hace un rato Luis, hay que empezar a construir esas pequeñas decisiones, tanto familiares como personales, que nos vayan permitiendo salir al mundo. Las pruebas es fundamental, porque lo que hay que aspirar es a confinar al enfermo, no a los sanos. Realmente el giro del paradigma es cuando logremos que en lugar de estar encerrados, todos los que estamos productivos en el mundo, estén encerrados solo los que están enfermos. Y eso es ciencia. A mí me parece que el virus... A ver, Ana Laura, adelante. Sí, a mí me parece que el virus tiene un problema, que hay gente asintomática que contagia. Y por eso necesitas pruebas, porque mientras que no detectes rápido quién es un foco de contagio, se vuelve muy arriesgado, porque hay poblaciones realmente vulnerables frente al virus, que son esa es la pregunta que hay que hacerle. Esa es la pregunta que hay que hacerle en las mañaneras al presidente López Obrador. La pregunta que hay que hacerle en la mañanera, y hay que hacerle a López-Gatell, es pruebas, pruebas, pruebas. ¿Cuántas pruebas vamos a aumentar en los próximos 2 meses? Ese es el tema. Ana Laura, retomemos lo que estabas diciendo.
Sí, lo que estaba diciendo es que exactamente, sin pruebas no hay estrategia de salida y la posibilidad de rebrotes es amplísima. Y que no se nos olvide que hay poblaciones claramente vulnerables frente a las personas mayores de 60 años, los que están diabéticos, los que tienen hipertensión. Y en México es una población particularmente grande. 15 millones de mexicanos tienen hipertensión. Obesidad, 98, nos decía ayer el director del IMSS, la peor es que tenemos una epidemia de obesidad que va unada ahora a la epidemia del coronavirus. Y entonces siento que por eso tiene que ser doblemente cuidadoso México. Y la segunda cosa que quería decir es que nosotros creemos que es un asunto, o sea, de repente ya mucha gente no tiene ni ahorros para seguir metido en su casa. Entonces, esta idea de que el confinamiento siempre es posible, cuando hay rebrotes, pues en la medida en que tienes una población que no está pudiendo ya comer o llevar alimento, o que ya tronó su empresa, o que ya lo despidieron, las posibilidades de confinamiento se van reduciendo. Entonces, hoy ya nos gastamos un capital importante en el confinamiento que llevamos en estas semanas. No, el riesgo de un rebrote puede ser también el riesgo de que mucha parte de la población ya no puede estar confinada porque no gana dinero. Entonces, en ese sentido, creo que no hacer pruebas es poner en riesgo toda la capacidad de recuperación económica y poner en riesgo la vida de sectores muy amplios de la población. Yo me pregunto, y ya nada más nos queda una ronda más, pero ¿por qué no hacen las pruebas? ¿Cuál es o sea, si la OMS dice pruebas, si todos los países se ha comprobado que lo que les ha permitido salir más rápidamente económicamente es las pruebas, bueno, ¿qué pasa? A ver, no, especulemos por lo menos, Luis, ¿por qué no se hacen las malditas pruebas? Porque el gobierno no ha autorizado o no ha permitido, no ha aprobado que se hagan esas pruebas en México o que se importen los equipos para hacerlas. Bajo, creo, dos argumentos. Uno es de que ellos piensan que si hay pruebas que mucha gente está haciendo, se pierde el monopolio de la información. Y obviamente cuando empiezas a probar en México te vas a dar cuenta que el número de contagios es muchas veces superior al que se reporta. O sea, no 8 veces, sino 30, 50 veces más contagiados o más. Sí. Pero eso es muy importante saberlo, porque, como decía Sabino, necesitamos saber cuánta gente está contagiada para ver cuántos son inmunes y cuántos pueden regresar a trabajar y aislar a los que estén contagiados y asintomáticos para que no contagien más. Y el segundo argumento es, dicen, es que las pruebas no son muy precisas, tienen falsos negativos. Supongamos que el falso negativo es muy alto, 20%. O sea, que el 20% de las personas que tienen coronavirus, la máquina dice que no lo tiene. Bueno, 80% de detección de gente con un virus es mucho más alto que cero. Sí, en México hoy en día estamos en cero. Porque tú tienes síntomas gripales y como dices, Sabino, te da pavor saber de que estás tosiendo y no puedes saber si la tos que tienes es coronavirus u otra cosa. Entonces, las pruebas son muy importantes. Y el gobierno ha tomado una posición dogmática, creo yo, por llamarlo de alguna manera, en contra de ellas cuando en el resto del mundo se hacen de manera masiva. Ana Laura, un último comentario. Yo creo que la única posibilidad de no arriesgar la estrategia de reabrir la economía es con más información de la que tenemos. Si no la tenemos, estamos arriesgando muchísimo y ya de por sí, o sea, se nos acabó la bolsa de riesgo. O sea, ya creo que hoy hay muchas personas en una situación muy delicada. Sí. Ya perdieron el trabajo, ya no tienen ahorros, ya no tienen posibilidad de seguir confinados. Entonces sería una irresponsabilidad imperdonable equivocarnos en la forma en la que reabrimos la economía, porque significa el dolor de muchísimas, muchísimas personas. Porque finalmente economía es una cosa impersonal, pero lo que sí es personal es cuántos son tus ahorros, cuánto es el ingreso que estás teniendo, cuál es tu trabajo, cómo come tu familia, cómo pagas tu arrendamiento, y eso está siendo ya hoy súper complicado para muchísimos. No nos podemos
equivocar en la reapertura y arriesgarnos a rebrotes que nos vuelvan a regresar a donde hoy estamos, digamos, confinados en nuestras casas. Sabino, un último comentario. La crisis es súbita, pero la recuperación va a ser gradual. Le hicimos off a la economía global en un modelo económico determinado y la recuperación nos va a tomar 2, 3 o 4 años. No pensemos ni esperemos que el día que tengamos esa solución mágica la economía se reactiva de la noche a la mañana. Lo que tenemos que esperar es que muchas de las decisiones económicas, políticas y sociales de los próximos años para la recuperación económica tomarán mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. No vamos a regresar, suponiendo que pudiéramos regresar el 1 de junio o el 1 de julio o el 1 de agosto a la vida normal, la nueva normalidad, nos vamos a encontrar con que no están ahí muchas de las fuentes de empleo en los Estados Unidos, muchas de las fuentes de empleo en el mundo desarrollado, muchas de las cadenas productivas, muchos de los servicios en los que estábamos acostumbrados a funcionar, y que el miedo transformará el turismo, la manera de viajar, y que nos tomará tiempo adaptarnos. Más nos vale aceptar que esto toma tiempo y con una enorme madurez y resistencia empezar a prepararnos para la nueva condición. Es un escenario realmente mucho más complicado. Pues muy complicado. Yo hay cosas que francamente no entiendo. Hoy se da a conocer 30 millones de estadounidenses, más de 30 millones han perdido su empleo, y mientras tanto la bolsa de valores sube. Ya me cae que me doy 30 millones. No hay, Luis, ¿verdad? Nunca se habían perdido tanto. No hay precedente, ¿verdad? No lo hay, incluso en 1929, donde hubo una crisis muy fuerte. Aquí la aceleración del desempleo ha sido monumentalmente importante, ¿no? Pues sí. Quizá lo más importante, Leo, es que yo tiene razón Sabino. No vamos a regresar a como era antes. Y sí. Entonces, digamos, el plan de regreso es cómo debemos ser a partir de ahora. Y cómo debemos cambiar la forma en la que nos relacionamos interpersonalmente, en las empresas, con los trabajadores, en el transporte, para que podamos convivir mientras el virus esté con nosotros. Sí. Bueno, pues yo espero que algún día podamos vernos en esta mesa de regreso y saludarlos personalmente. Mientras tanto, los saludo vía remota, sana distancia. Querida Ana Laura, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Querido Sabino, muy buenas noches. Leo, un saludo, un abrazo, Ana Laura. Luis, querido. Y querido Luis, muy buenas noches. Buenas noches a todos y salud, por supuesto, a todo el auditorio y a ustedes también. Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Va a estar con nosotros Miguel Carbonell, el experto constitucionalista, para hablar de lo que pretende el presidente de reformar la ley para tener poderes presupuestales en tiempos de emergencia. Regresamos.